El tribunal convoca como amicus curiae que acompaña a la parte actora a la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, expositor doctor Eduardo Oteiza. Señor presidente de la Corte, señoras y señores jueces de la Corte, mi presentación es en representación de la Organización de Asociaciones y Empresas de Televisión Pagada de Iberoamérica. Me acompaña el secretario de esta organización, que ha creído oportuno presentarse ante la Corte. La organización que yo represento en este acto fue fundada en 1992 y agrupa a empresas de televisión paga de toda la región. Son sus socios, empresas y organizaciones de 19 países de América Latina. Entre los objetivos de la asociación que represento están, entre otros, la defensa de la libertad de expresión y también la defensa de la actividad empresaria, que dado que es un proveedor de señales de cable que difunde ideas, ambas actividades se encuentran claramente en conjunto. Los objetivos del informe básicamente se centran en informar al tribunal sobre la evolución de la regulación de la televisión por cable, la televisión satelital, en los Estados Unidos de Norteamérica, dada el desarrollo de la regulación y los efectos que ha tenido la evolución técnica sobre este desarrollo de la evolución allí, y la constante relación entre reguladores y tribunales en la discusión sobre los límites y el contenido de la libertad de expresión en este tipo de discusiones. Justifican esta visión, en particular sobre solamente la jurisprudencia de un Estado, el desarrollo que allí ha tenido la regulación, la evolución del sistema regulatorio y también la constante referencia que ha hecho nuestra propia Corte al sistema norteamericano ya desde sus orígenes en las primeras decisiones de fines del 800 y mucho más reciente en el caso Alavi, donde también toma como uno de los regímenes jurídicos observar el de los Estados Unidos de Norteamérica. No puedo dejar de mencionar como primer tema, tomaré tres temas centralmente, lo que se denomina restricción horizontal, que es el número de hogares al cual puede llegar una empresa de cable. En el año 1994, la legislación de cable de los Estados Unidos de América reformó la Ley de Comunicaciones. Fue por esta regulación que se confirió a la Comisión Federal de Comunicaciones la atribución de establecer reglas que limitaran y en qué medida limitaban la llegada horizontal, la llegada a los hogares de una determinada empresa de cable. Debo mencionar, dado que el régimen argentino trata la referencia específica en el artículo 45 al desarrollo norteamericano, que este límite nunca se aplicó. Y voy a dar las razones por las cuales esto es así. El propósito de aquella legislación del 94 fue generar una amplia apertura y establecer competencia entre los distintos programadores de video y las empresas de cable. La legislación de 1994 decía que en el dictado de las regulaciones por la Comisión Federal de Comunicaciones se debía estar atento a la naturaleza dinámica del mercado de comunicaciones. La Comisión Federal de Comunicaciones estableció ella un límite del 30% de los hogares a los que podía llegar una empresa. Y fue un primer caso, de los tres que voy a mencionar, el caso Time Warner 1 del año 2001, donde la Corte del Distrito Federal de Columbia, revisando una sentencia de primer grado que había declarado que ese límite del 30% era inconstitucional por violar la primera enmienda del año 1791, que revisando aquella decisión consideró que ese límite era constitucional. Un año después, el mismo tribunal, y creo que es interesante referirnos expresamente a ese tribunal, porque la Corte del Circuito de Columbia es aquella que analiza
las decisiones constitucionales donde hace el planteo la autoridad federal de aplicación, que es la Comisión Federal de Comunicaciones. En todos estos casos que voy a mencionar, la Corte denegó el certiorari, razón por la cual es la jurisprudencia de los Estados Unidos aquella a la que yo me refiero. La decisión en Timer 2, en lugar de la primera, consideró que la referencia al 30%, la orden del 30%, era inconstitucional y estableció que las razones para establecer esta inconstitucionalidad era porque la Comisión Federal de Comunicaciones, al renovar el parámetro del 30%, no había tenido en cuenta la relación entre la televisión por cable y la televisión satelital. Entonces la Corte ordenó la suspensión de la regla del 30% y exigió a la Comisión Federal de Comunicaciones que volviera a hacer un análisis y plantear prueba justificando que no se trataba de una restricción indebida al derecho. Fue así que llega a la Corte el tercer caso, mucho más reciente, en el año 2009, donde concluyó claramente que la Comisión Federal de Comunicaciones no logró justificar la relación entre el límite del 30% y la penetración de las compañías de transmisión directa por satélite, a pesar de la instrucción específica que le había dado la Corte en Time Warner Entertainment 2. La Corte emitió una orden dejando vacante la referida regla de la Comisión Federal de Comunicaciones. En Comcast, la Corte del Distrito de Columbia cita expresamente una sentencia, una jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, producida en el caso Columbia Broadcasting del año 1973, donde la Corte de Estados Unidos dijo que la industria de la comunicación es dinámica en términos de cambios tecnológicos. Soluciones adecuadas para hace una década no necesariamente lo son ahora, y las aceptables hoy pueden no serlo dentro de 10 años. Estamos viendo un ambiente tecnológico donde la interpretación de la cláusula constitucional y cómo actúan los que difunden ideas en el mercado hacen su intervención que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Este es el límite horizontal. Me voy a referir ahora al límite vertical, que tiene que ver con la relación entre programadores de señales y señales de cable. La legislación de comunicaciones, en la sección 613, facultó a la Comisión Federal de Comunicaciones a establecer reglamentaciones a las señales de propiedad de un operador de cable. Según el Congreso, el propósito de esa regla vertical era asegurar suficientes programadores que tuvieran relación con los prestadores del cable. La Comisión Federal de Comunicaciones, por una resolución del año 93, limitó la participación de canales en que el operador de cable tiene un interés de propiedad atribuible de un 75 o un 40% de las señales propias. En el caso Time Warner 2, que antes cité, del año 2001, la Corte entendió que la Comisión Federal de Comunicaciones no ofreció ninguna evidencia o razonamiento de por qué el 40% era un límite apropiado. Señaló que la Comisión Federal de Comunicaciones había concluido que las relaciones verticales entre operadores y programadores de cables era adecuada y determinó que el límite vertical establecido en un 40% de señales propias limitaba indebidamente los derechos de primera enmienda de los operadores de cable y envió nuevamente la regla a la Comisión Federal de Comunicaciones. En septiembre del 2001, la Comisión Federal de Comunicaciones respondió a la orden preventiva al proponer relajar o eliminar la regla del 40% de señales propias sin sugerir una alternativa, con lo cual el límite del 40% tampoco está vigente en ese país.
El tercer punto de los 4 que me voy a referir, el límite de la propiedad cruzada. Tanto el Congreso como la Comisión habían prohibido en ciertos casos la propiedad en común de un sistema de cable y una estación de transmisión televisiva. La legislación de telecomunicaciones de 1996 derogó la prohibición legal de propiedad cruzada y dejó en manos de la Comisión Federal de Comunicaciones la decisión de derogar o no su regla de propiedad cruzada. Quedaba en manos y facultaba directamente a la Comisión Federal de Comunicaciones. En el caso Fox Television del año 2002, la Corte también del Distrito de Columbia decidió que la Comisión Federal de Comunicaciones había fallado en justificar su decisión de retener la regla. La Corte ordenó que la regla se derogara. Ni el Congreso ni la Comisión Federal de Comunicaciones volvieron a plantear nuevamente esta regla. En el año 2012, la Comisión Federal de Comunicaciones sí aprobó la fusión de Comcast, la compañía más grande operadora de cable en los Estados Unidos de América, con NBS Universal, que es también de las 4 compañías más importantes de los Estados Unidos. Por último, la no afectación del espacio radioeléctrico. La legislación de telecomunicaciones de 1992 dispuso que impuso revisiones cada 2 y cada 4 años de las reglas de radiodifusión. En los casos Prometeos I y Prometeos II se refirió a las relaciones que correspondían al espacio radioeléctrico. Se determinó allí que estos casos no resultan aplicables para la industria del cable, porque también en este punto se determinó que la industria del cable no afecta el espacio radioeléctrico. Como consideración final, debo señalar que en todos estos casos que he mencionado, en general hay una amplia participación tanto de los entes reguladores, de las empresas afectadas, como asociaciones que nuclean aquellos que ven el desarrollo de la industria junto con los que ven el desarrollo de los derechos del consumidor. Nada más, muchas gracias.